Mi hermana nos hizo sentar a mi esposo y a mí en un lugar apartado en su fiesta de compromiso porque no somos tan ricos como su prometido, pero su rostro palidece cuando su prometido se acerca a saludar a mi esposo y le dice esto. Mi hermana, Verónica, es sin duda la persona más hipócrita que jamás conocerás. En la superficie, parece dulce y encantadora, pero cuando profundizas, encuentras una realidad muy diferente. Lo sé de primera mano porque crecimos juntas, y he visto sus verdaderos colores más veces de las que puedo contar. Crecimos en una familia pobre, de clase trabajadora, y como muchos niños de hogares de bajos ingresos, tuvimos que adaptarnos a circunstancias que distaban mucho de ser ideales. El compromiso era una forma de vida para nosotras, ya fuera compartir una sola manta durante inviernos helados, acostarnos con hambre algunas noches o aprender a contentarnos con ropa de segunda mano. Nuestra infancia estuvo llena de luchas y sacrificios, y por mucho que odiara nuestra casa destartalada con su techo con goteras y pisos que crujían, sé que Verónica la despreciaba tanto como yo. Sin embargo, nuestras formas de lidiar con esta dificultad compartida no podrían haber sido más diferentes. Yo elegí canalizar mi frustración y mi deseo de una vida mejor en trabajo duro. Vertí todo lo que tenía en mis estudios, decidida a escapar del ciclo de pobreza en el que estábamos atrapadas. A pesar de innumerables desafíos, obtuve una beca para una prestigiosa universidad, algo que en ese momento se sintió como un milagro. Esa beca se convirtió en mi billete a un futuro mejor, una buena educación que me llevó a un trabajo estable y bien remunerado. Una vez que estuve bien establecida en mi vida, volví a centrarme en mi familia. Era importante para mí que nuestros padres, que se habían sacrificado tanto por nosotras, pudieran finalmente disfrutar de una vida más cómoda. Les ayudé a mudarse de esa casa en ruinas y a una mejor situación de vida. Pero Verónica, ella tomó un camino muy diferente. Mientras yo me centraba en el trabajo duro y la autosuficiencia, ella se apoyó en su apariencia, encanto y naturaleza astuta. Verónica siempre ha sabido exactamente cómo usar su belleza e ingenio en su beneficio, especialmente cuando se trata de conseguir hombres y usarlos. Toda su vida, ha estado saltando constantemente de una relación a otra, como si no pudiera soportar la idea de estar soltera ni por un momento. Su estrategia es simple pero efectiva, encontrar un hombre que pueda darle lo que quiere, ya sea estabilidad financiera, artículos de lujo o un lugar para vivir. Ha dominado el arte de asegurar todo a través de las relaciones. Nunca la he visto luchar para pagar sus facturas o preocuparse por de dónde vendrá su próxima comida porque siempre tiene a alguien que se ocupa de ello por ella. Su relación más reciente fue con un rapero que no solo pagaba sus facturas, sino que también la colmaba de zapatos caros y ropa de diseñador e incluso le dio un lugar para quedarse sin pagar alquiler. Parecía tenerlo todo en ese arreglo, pero como con la mayoría de sus relaciones, terminó en caos. La relación se vino abajo cuando el rapero la pilló engañándole con uno de los empleados de su casa, nada menos. Estaba comprensiblemente furioso, y cuando las cosas se derrumbaron, Verónica hizo lo que siempre hace, corrió a mí en busca de ayuda. Apareció en mi puerta, angustiada y desesperada, pidiendo quedarse hasta que las cosas se calmaran después de su ruptura. A pesar de mi frustración y el evidente lío que había creado para sí misma, no pude rechazarla, así es nuestra relación. Ella siempre recurre a mí en tiempos de problemas, y yo, siendo la mayor, siempre me resulta difícil decir que no. Terminó quedándose en mi casa durante un mes, manteniendo un perfil bajo y evitando las consecuencias de su último drama. Durante ese tiempo, mi esposo dejó claro cuánto le disgustaba la situación. Él es muy consciente de las tendencias de Verónica y nunca ha sido fan de su estilo de vida lleno de drama. Aún así, sabe que es mejor no discutir conmigo cuando se trata de ayudar a mi hermana. Aprieta los dientes y lo soporta, sabiendo que tengo un punto débil por ella a pesar de sus interminables travesuras. Uno pensaría que después de todas las veces que Verónica ha venido corriendo a mí en busca de ayuda, al menos mostraría un poco de gratitud hacia mí, pero no, esa no es ella. Verás, Verónica siempre ha estado celosa de mí. Parece albergar este resentimiento profundamente arraigado hacia mí. Es como si no pudiera soportar el hecho de que mi vida sea mejor que la suya. También odia el hecho de que haya encontrado un esposo tan bueno y leal. Incluso me ha dicho directamente que le parece realmente injusto que yo viva una vida tan estable y cómoda sin tener que preocuparme por el dinero. Lo que no entiende es que trabajo muy duro para llegar a donde estoy. Odia oír hablar de cómo mi esposo me lleva a vacaciones elegantes todos los años, y nunca pierde la oportunidad de recordarme que cree que no merezco nada de eso.
Solo para dar algo de contexto, a diferencia de mí, mi esposo proviene de una familia muy rica, pero nunca lo adivinarías con solo mirarlo. Él y yo nos conocimos en una conferencia donde él era un orador invitado. En ese momento, no tenía idea de lo exitoso que era financieramente. Se veía tan sencillo y humilde, que es lo que me atrajo de él. No presume de su riqueza, ni trajes de diseñador, ni coches llamativos, ni relojes caros. Una vez me dijo que presumir no era su estilo, y esa mentalidad es parte de lo que me hizo enamorarme de él. Cuando empezamos a salir en serio, me di cuenta de la magnitud de su riqueza. A pesar de la riqueza de su familia, también había construido silenciosamente una fortuna para sí mismo a través de años de decisiones inteligentes y trabajo duro. De todos modos, incluso después de casarme con mi esposo, nos hemos esforzado por no difundir su riqueza a mi familia. Sí, nos mudamos a una casa más grande, pero mantuvimos la mayoría de los otros aspectos de nuestra vida discretos. Aparte de ayudar a mis padres y ocasionalmente a Verónica cuando realmente lo necesitan, rara vez hablamos de dinero o hacemos obvia nuestra situación financiera. Mi esposo cree en vivir modestamente, y yo respeto eso. También es en parte porque sé cómo reaccionaría alguien como Verónica. Ella ya se siente con derecho a nuestra ayuda, y si entendiera completamente la magnitud de la riqueza de mi esposo, probablemente nos vería como su red de seguridad personal. Entonces, después de que terminara su relación con el rapero, supuse que Verónica se tomaría un tiempo para reflexionar y relajarse, tal vez incluso quedarse soltera por un tiempo, pero no, al verdadero estilo de Verónica, rápidamente se encontró con otro hombre. Esta vez, sin embargo, las cosas fueron diferentes, o al menos lo parecieron al principio. Su nuevo chico, James, era un gerente de cuentas senior en su empresa, alguien que había construido una carrera sólida y le iba bastante bien. Al principio, para ser honesta, pensé que era solo un rebote, alguien para llenar el vacío hasta su próxima conquista, pero entonces Verónica nos sorprendió a todos al tomárselo en serio. Alardeaba de su coche deportivo y de sus padres ricos todo el tiempo. Entonces, un día, invitó a mis padres y a mí a almorzar con James, donde podríamos conocerlo oficialmente. Durante este almuerzo, dejó escapar que su decisión de estar con James no se debía por completo al amor. Según ella, James era algo rico y muy importante, y quería asegurar su futuro atándolo. Fue muy abierta sobre el hecho de que quería una parte de su estilo de vida opulento. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, antes de que James llegara al almuerzo, Verónica nos dijo explícitamente que no mencionáramos nada sobre nuestros años de infancia pobre y nos indicó que actuáramos como si viniéramos de una familia con buen dinero y estatus. Nos dijo que le había mentido a James sobre nuestros antecedentes, ya que no quería que supiera exactamente lo pobres que solíamos ser. También nos prohibió hablar de cualquiera de sus ex y afirmó que le había dicho a James que no tenía experiencia en relaciones. Estaba horrorizada. Básicamente, le había mentido a James sobre todo, y quería que mantuviéramos la fachada solo para que pudiera casarse con este chico rico. No quería mentirle a James, ese tipo merecía saber la verdad. Pero Verónica argumentó que una vez que estuviera casada con él, le contaría todo. Hasta entonces, insistió en que era su decisión tomar. Odiaba la situación, pero por mantener la paz, mantuve la boca cerrada durante el almuerzo con James. Quedó claro lo enamorado que estaba de Verónica. A pesar de solo conocerla durante 7 meses, parecía completamente devoto a ella. Fue educado y respetuoso con mis padres y conmigo, expresando repetidamente cuánto quería casarse con ella. Mis padres, dejándose llevar por el momento y probablemente ansiosos por que Verónica se estableciera, le dieron su bendición allí mismo. Me sentí muy mal por el tipo, ya que no merecía ser engañado de esta manera. Ni siquiera pasó una semana antes de que anunciaran oficialmente su compromiso. Sí, has leído bien. Mi hermana, que salta de relación en relación, la mujer que nunca parecía quedarse con un hombre por mucho tiempo, planeaba casarse con este tipo. Al principio, me dejé creer que era un cambio genuino. Tal vez había madurado, aprendido de su pasado y encontrado el amor verdadero con James. Estaba feliz por ella, sinceramente lo estaba. Incluso me permití una pizca de esperanza de que esto pudiera marcar un punto de inflexión en su vida. Verónica parecía encantada con todo el asunto. Por una vez, parecía genuinamente emocionada de comenzar este nuevo capítulo en su vida. No perdió tiempo en planear su fiesta de compromiso, invitando a mi esposo y a mí a asistir.
Se suponía que iba a ser un gran evento, y mi esposo, que aún no había conocido a James ni tenía idea de qué esperar, tenía curiosidad por finalmente conocer al hombre que capturó la atención de mi hermana. Cuando llegamos a la fiesta, quedó inmediatamente claro por qué Verónica quería casarse con este tipo. James no había escatimado en gastos para su fiesta de compromiso. El lugar era hermoso, y el evento había sido meticulosamente planeado. Había cáteres profesionales, camareros vestidos con atuendos formales, e incluso asientos asignados en mesas elegantes adornadas con centros de mesa florales. Era elegante y extravagante, mucho más elaborado de lo que había anticipado. Cuando entramos, rápidamente vi a mis padres ya sentados en una mesa más cerca del centro de la sala. Nos saludaron con entusiasmo, pero antes de que pudiéramos acercarnos a ellos, Verónica nos interceptó. Nos detuvo en seco y nos dijo que nuestra mesa asignada no estaba cerca de nuestros padres. Luego, sin más explicaciones, escoltó a mi esposo y a mí a una mesa escondida en una esquina lejana de la sala. La mesa parecía aislada del resto de la fiesta y notablemente menos decorada que las demás. Nos hizo señas para que nos sentáramos y nos informó que esta era nuestra mesa para la noche. Mi esposo y yo intercambiamos miradas confusas. Me sorprendió todo el asunto. Mi esposo le preguntó a Verónica por qué nos estaban sentando tan lejos de nuestros padres e incluso de ella y James. Con un tono despectivo, respondió bruscamente que solo quería a personas acomodadas sentadas cerca de ella y de la familia de James. Mi esposo y yo intercambiamos miradas atónitas. Su razonamiento era tan insultante como absurdo. Ambos somos financieramente estables, y Verónica lo sabía perfectamente bien, pero no se detuvo ahí. Sonriendo con sorna, añadió que la familia de su prometido era más rica que cualquiera que hubiera conocido y que, como no estábamos a su nivel, decidió que no merecíamos estar cerca de ellos. La pura arrogancia y el veneno en sus palabras nos dejaron sin habla, pero también dejaron una cosa muy clara: Verónica quería humillarnos. Su comentario no fue solo insultante, fue cruel. Verónica básicamente estaba tratando de insinuar que mi esposo y yo estábamos por debajo de ella y de la familia de su prometido en lo que respecta a la posición social y financiera. Se sentía como si estuviera tratando de decir que no éramos lo suficientemente buenos para sentarnos más cerca de ellos, ya que no estábamos a la altura del prestigio o la riqueza que ella pensaba que representaba la familia de su prometido. La sonrisa en su rostro dejó dolorosamente obvio que estaba disfrutando cada segundo de ello. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos para responder, Verónica se giró como para irse, arrogantemente confiada en que había tenido la última palabra, pero entonces apareció James. Debió vernos hablando con ella y vino a saludarnos. James me saludó calurosamente y luego se giró hacia mi esposo. En el momento en que James lo vio, su rostro se iluminó de sorpresa. «Vaya, ¿eres tú, señor Hamilton?» «¿Qué haces aquí?», exclamó, visiblemente emocionado. Estaba claro que reconocía a mi esposo, y su reacción nos pilló desprevenidos tanto a Verónica como a mí. Ella se congeló, su sonrisa desvaneciéndose en confusión mientras James continuaba, su tono lleno de admiración. Miré a mi esposo, que parecía tranquilo pero ligeramente divertido por el giro inesperado de los acontecimientos. No había conocido a James hasta esa noche, pero ahora parecía reconocerlo. Los dos hombres se estrecharon las manos mientras mi esposo le decía a James que estaba casado conmigo. James pareció gratamente sorprendido por eso y comenzó a decir que no podía creer que iba a ser familia con alguien a quien había admirado durante tanto tiempo. Verónica, por otro lado, parecía estar tragando un limón. Cualquiera que fuera la conexión que tuviera mi esposo con James, estaba claro que era significativa, y Verónica no tenía ni idea. James luego se giró hacia Verónica y mencionó casualmente que su empresa había estado trabajando bajo la empresa de mi esposo durante años. De hecho, explicó, la empresa de mi esposo era uno de sus mayores clientes, y James y su equipo gestionaban personalmente la cuenta. Parecía orgulloso mientras explicaba con qué frecuencia la empresa de mi esposo utilizaba sus servicios, claramente teniendo a mi esposo en alta estima. Ese fue el momento en que el rostro de Verónica se quedó sin color y sus ojos se abrieron cuando la realidad la golpeó. Solo minutos antes, se había esforzado por menospreciarnos, afirmando con suficiencia que no éramos tan ricos o importantes como su prometido. Ahora, se enfrentaba a la verdad de que su propio prometido trabajaba para la empresa de mi esposo. La reivindicación que sentí en ese momento fue indescriptible. Fue como un regalo kármico servido en bandeja de plata.
Mi esposo permaneció sereno, pero pude notar que la ironía de la situación le parecía tan satisfactoria como a mí. James, aparentemente ajeno a la tensión, luego nos hizo una pregunta directa: ¿por qué están sentados tan lejos del resto de nosotros? Miré a Verónica, que parecía aterrorizada de que fuéramos a exponerla, y sin perder el ritmo, le dije a James la verdad. Bueno, aquí es donde Verónica quería que nos sentáramos. James pareció genuinamente desconcertado. Se giró hacia Verónica, con preocupación grabada en su rostro, y le preguntó: ¿por qué harías que tu propia hermana y su esposo se sienten hasta allí? Verónica parecía tan pálida como un fantasma. Tartamudeó, claramente sorprendida, y por una vez, no tuvo una respuesta rápida. Era como si estuviera luchando por pensar en una explicación que no la hiciera parecer terrible frente a James. Antes de que Verónica pudiera inventar una excusa, decidí hablar. Le expliqué con calma a James la razón detrás de nuestra disposición de asientos. Le conté cómo Verónica había mencionado que no éramos lo suficientemente ricos para sentarnos cerca de ellos o de los otros invitados acomodados. Verónica inmediatamente intentó interrumpir, balbuceando protestas, pero continué relatando todo lo que les había dicho a mi esposo y a mí antes. No exageré ni endulcé nada, simplemente expuse la verdad con claridad. La expresión de James cambió de confusión a incredulidad y luego a mortificación. Parecía absolutamente consternado mientras se giraba hacia Verónica, que a estas alturas estaba visiblemente entrando en pánico. «Eso es totalmente inapropiado», le dijo, su tono agudo con decepción. Luego, volviéndose hacia nosotros, comenzó a disculparse profusamente. «Lo siento mucho por lo que pasó», dijo, claramente avergonzado. «Lo arreglaré ahora mismo. Permítanme trasladarlos a una mesa mejor cerca de nosotros». Si bien aprecié su disculpa, mi esposo ya había tomado una decisión. No es de los que dejan pasar los insultos fácilmente, especialmente cuando son tan deliberados e hirientes como este. Sin dudarlo, anunció que no nos quedaríamos más tiempo. «Agradezco el gesto, James», dijo mi esposo cortésmente, «pero nos vamos». Asentí con la cabeza, lista para irme. James parecía nervioso e intentó razonar con mi esposo, pero fue inútil. Verónica, también, comenzó a disculparse frenéticamente, insistiendo en que era un malentendido y rogándonos que nos quedáramos, pero el daño estaba hecho. ¿Cuál era el punto de quedarse después de lo que había hecho Verónica? Claro, parecía arrepentida ahora, pero ¿habría sentido alguna culpa si James no hubiera resultado trabajar para mi esposo? Lo dudaba. Mi esposo y yo nos excusamos en silencio y salimos de la fiesta. En lugar de pensar en lo negativo, decidimos convertir la noche en algo positivo. Fuimos a nuestro restaurante favorito para una cita nocturna improvisada, solo los dos. Fue refrescante dejar atrás el drama y pasar tiempo de calidad juntos, disfrutando de buena comida y de la compañía del otro. Dicho esto, mi esposo sigue furioso por el incidente y ha dejado claro que quiere cortar lazos con mi hermana por completo. No puedo decir que lo culpo. El comportamiento de Verónica fue profundamente irrespetuoso, no solo hacia él sino también hacia mí. En este punto, estoy de acuerdo con mi esposo, familia o no, solo hay tanto que uno puede tolerar, y Verónica ha cruzado esa línea. Desde la fiesta, mi teléfono no ha parado de sonar. Parece que todo el mundo de repente tiene una opinión sobre lo que pasó sin siquiera conocer la historia completa. Mis padres, junto con algunos parientes que estuvieron presentes, parecían particularmente molestos. Solo vieron a mi esposo y a mí salir de la fiesta de compromiso abruptamente sin ninguna explicación. En lugar de cuestionar a Verónica o profundizar en lo que podría haber provocado nuestra partida, han decidido culparnos directamente a nosotros. Nos han llamado groseros e irrespetuosos, reprendiéndonos por abandonar un evento tan importante. Es frustrante, por decirlo menos. Mientras tanto, Verónica me ha estado bombardeando con mensajes de texto. Su tono es completamente diferente ahora. Está enviando lo que se siente como un sinfín de disculpas, afirmando que se arrepiente de lo que pasó en la fiesta y me ruega que la llame. Aparentemente, James está furioso con ella, y han tenido una gran pelea por el incidente. Él insiste en que arregle las cosas con nosotros, que supongo que es por eso que de repente está tan arrepentida. Soy yo la idiota, Gracias por los cientos de comentarios que he recibido de todos. Estoy de acuerdo con la mayoría de sus comentarios de que a mi hermana hay que enseñarle una lección de humildad.
Si acepto su disculpa, nunca aprenderá su lección. Solo se está disculpando ahora porque tiene miedo de perder a James, no porque realmente lo sienta por la forma en que nos trató a mí y a mi esposo. Esto no se trata de una reconciliación por el bien de la familia, se trata de que ella intente salvar la cara antes de que su prometido le dé la espalda y termine su relación. Además, estoy de acuerdo con algunos de los comentarios de que James merece saber toda la verdad sobre mi hermana y su verdadero comportamiento antes de que haga compromisos más profundos. Es importante que entienda qué tipo de persona es, especialmente si planea pasar el resto de su vida con él. Y si bien no soy de las que se entrometen en su vida personal, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que manipule a todos a su alrededor, especialmente cuando me ha lastimado tanto. Mi esposo y yo hemos decidido tomar el asunto en nuestras propias manos. Hemos invitado a James a nuestro lugar para almorzar. De hecho, se ha estado comunicando con mi esposo, disculpándose profusamente por la situación, así que creemos que sentarse y tener una conversación cara a cara sobre esto será mejor. Siento que es hora de que escuche toda la verdad, no solo la versión que Verónica le ha estado dando. A principios de esta semana, también me tomé el tiempo para hablar con mis padres sobre todo lo que sucedió en la fiesta de compromiso. Expliqué toda la situación en detalle, asegurándome de que entendieran cómo Verónica nos había humillado. Se horrorizaron cuando escucharon la historia completa, y pude ver que realmente los sacudió darse cuenta de cómo su hija nos había tratado a mí y a mi esposo. Mis padres, especialmente mi madre, lamentaron profundamente habernos juzgado antes de conocer la historia completa, e inmediatamente se disculparon conmigo. Desde entonces, mis padres me han asegurado que van a aclarar las cosas con el resto de la familia. Quieren asegurarse de que nadie más, especialmente los familiares que tal vez no hayan presenciado el evento de primera mano, me culpe por lo que pasó. Entienden ahora que el problema no era yo, era el comportamiento de Verónica. Mis padres han prometido hablar con el resto de la familia para aclarar cualquier malentendido. Agradezco su apoyo. Perdón por una actualización tan tardía. James vino a nuestro lugar esta semana. Se disculpó de nuevo por cómo Verónica nos había tratado en la fiesta de compromiso, reconociendo lo mal que estuvo que intentara humillarnos. Nos dijo que nunca la habría dejado seguir adelante con esto si hubiera tenido una idea de que iba a tratarnos de esta manera. James le suplicó a mi esposo, pidiéndole que no le contara esto a su jefe, ya que podría poner en peligro su carrera. Mi esposo le aseguró a James que a pesar de cómo mi hermana nos había insultado, su asociación comercial permanecería intacta. James pareció visiblemente aliviado por eso, y aprecié la calma de mi esposo en medio de todo este drama. Era importante para él que los negocios no se enredaran en su lío personal, y lo respeté. Una vez que eso se resolvió, me tomé la libertad de ser completamente transparente con James sobre quién era realmente mi hermana. No quería entrometerme en su relación, pero sentí que tenía todo el derecho a saber la verdad sobre el pasado de Verónica. Necesitaba entender qué tipo de persona era antes de asumir compromisos a largo plazo. Le conté todo, cómo había estado entrando y saliendo de prisiones, cómo tenía una serie de exturbios, cómo nunca había tenido un trabajo y cómo constantemente venía a nosotros por dinero, a menudo sin ninguna intención real de cambiar sus caminos. No estaba tratando de romperlos ni crear conflictos, pero no iba a quedarme de brazos cruzados y ver a James tomar una decisión basada en una imagen incompleta de quién era realmente Verónica. Me aseguré de agregar que estaba feliz de que fuera parte de nuestra familia, pero quería asegurarme de que supiera en qué se estaba metiendo. Verónica pudo haber sido encantadora al principio, pero tenía un patrón de usar a las personas y luego deshacerse de ellas cuando ya no cumplían su propósito. James escuchó atentamente, y aunque parecía sorprendido por algunas de las cosas que dije, no reaccionó con ira o actitud defensiva. Me dijo que no tenía idea de su pasado o de nuestros antecedentes familiares, ya que Verónica había hecho mentiras tan elaboradas. Al final, me informó que iba a tomarse un espacio de Verónica para procesar todo lo que le había compartido. No quería apresurarse en nada, y pude ver que estaba tratando de darle sentido a lo que estaba pasando. Estaba claro que tenía mucho en qué pensar en ese momento. Me siento aliviada de haber hecho mi parte al ser honesta con James. En última instancia, espero que tome la decisión correcta, tanto por su propio bien como por el bien de todos los involucrados. Apenas unas horas después de que James se fuera de nuestro lugar, mi teléfono sonó. Era mi hermana, y obviamente me estaba gritando. Apenas podía entender lo que decía a través de sus sollozos y gritos enojados, pero rápidamente quedó claro que James había cancelado su compromiso.
Aparentemente, la había llamado para confrontarla por algunas de las mentiras que le había contado, pero en lugar de asumir la responsabilidad de ellas, se negó a asumir ninguna responsabilidad y simplemente redobló sus falsedades. También le dijo que no sabía cómo comportarse en público y que no era lo suficientemente madura para ser su esposa. Cuando trató de discutir, la calló, diciéndole que no podía casarse con ella porque le había mentido demasiadas veces. Había terminado y dejó muy claro que ya no veía un futuro con ella. Mi hermana estaba comprensiblemente furiosa. Estaba furiosa, gritándome que yo era la razón por la que lo había perdido. Continuó diciendo que James era su boleto dorado para una vida mejor, una vida de mayor estatus y riqueza, y que casarse con él habría cambiado su vida y le habría dado todo lo que siempre había querido. Dijo que arruiné su oportunidad de tener una buena vida. No me sorprendió su reacción. Como de costumbre, culpa a todos menos a ella misma por cómo resulta su vida. Esta vez, no iba a dejar que me manipulara o me usara para obtener lo que quería por más tiempo. Con calma pero con firmeza le dije que ya no me importaba cuánto me gritara porque había terminado con ella. Le dije que mi esposo y yo la estábamos cortando, no más ayudarla, no más limosnas, no más sacarla de cualquier lío que creara. Esta vez, había ido demasiado lejos, y no iba a tolerarlo más. Cuando dije eso, hubo un silencio inmediato al otro lado de la línea. No tenía nada que decir en respuesta, y pude escuchar la sorpresa en su silencio. Era como si finalmente hubiera dicho lo que sabía que vendría pero que nunca esperó escuchar realmente. Casi podía sentir su pánico a través del teléfono. Le dije que durante años la había dejado pasar por alto la falta de respeto porque sabía en el fondo que estaba celosa de mí. Sabía que estaba tratando de derribarme, pero siempre lo dejé pasar porque en cierto modo entendía por qué se sentía así. Era mi hermana menor, y quería cuidarla, pero esta vez había cruzado la línea. Nos había humillado a mi esposo, y no podía dejar que se saliera con la suya. Mi esposo no había sido más que amable con ella, aunque no le agradaba particularmente, y siempre la había apoyado cuando necesitaba algo. Había hecho todo eso porque me amaba, y ella se había aprovechado por completo de eso. Le dije a mi hermana en términos inequívocos que ya no merecía personas como nosotros en su vida. Dejé claro que si alguna vez aparecía en nuestra puerta pidiendo ayuda de nuevo, ni siquiera reconoceríamos su presencia. Estaba completamente sola a partir de ahora. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Trató de discutir, sacando la carta de "sigo siendo tu familia", tratando de hacerme sentir culpable para que retrocediera. Argumentó como realmente no quería decir esas palabras insultantes y que podíamos simplemente olvidar todo el asunto y comenzar de nuevo ya que ahora James y ella han terminado. Pero no iba a caer en eso. Me burlé y le dije que había terminado y colgué el teléfono. Era hora de terminar el ciclo. Desde esa llamada, tanto mi esposo como yo la hemos bloqueado de nuestros teléfonos, redes sociales y todo lo demás. También les hemos dejado claro a mis padres y a otros parientes que no queremos que ninguno de ellos se comunique con nosotros para hacernos cambiar de opinión sobre mi hermana. Si lo hacen, también serán cortados. No hay más segundas oportunidades, no más excusas para su comportamiento. Verónica ya no forma parte de nuestras vidas, y estoy en paz con eso. Es triste que haya tenido que llegar a esto, pero a veces tienes que sacar a las personas tóxicas de tu vida, incluso si son familia.